Agustín daba vueltas en el jardín mientras la cabeza le daba vueltas alrededor de su pasado, haciendo el inventario de su decepcionante travesía por las distintas vertientes de la filosofía, por la extenuante cantinela de su madre Santa Mónica sobre los principios cristianos y por las primeras experiencias áridas con la lectura del Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo se regocijaba con las refrescantes y fecundas palabras que sobre el amor de Dios escuchaba regularmente de los labios del obispo de Milán, San Ambrosio, que lo atraían como la luz a la mariposa. Angustiado porque no veía la salida de ese túnel oscuro, según cuenta en su libro Confesiones, le preguntaba a Dios: ¿por cuánto tiempo continuaré clamando? Mañana, mañana. ¿Por qué no ha de ser ahora? ¿Por qué el término de mis torpezas no ha de venir ya, en esta hora? En sí misma continuaba en ese círculo vicioso, cuando empezó a escuchar una voz infantil que venía de ninguna parte y repetía como disco rayado: toma y lee, toma y lee, toma y lee. En principio, él pensó que era una broma que le jugaba a su mente, pero luego recordó que San Antón se había convertido leyendo aleatoriamente el Evangelio y entonces tomó la Biblia, la abrió al azar y se encontró a boca de carro con el versículo 13 del capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos, que dice: comportémonos decentemente como en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de peleas ni envidias. Al contrario, revestíos de Jesucristo el Señor y no busquéis satisfacer los bajos instintos. Ese fue el puntillazo que le dio muerte a su vida de pecado y le abrió las puertas de la salvación. Agustín, nacido el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, cerca de Cartago, África, hijo de Santa Mónica, desde muy pequeño dio muestras de su preclara inteligencia y por eso su padre Patricio lo envió a estudiar humanidades, retórica, gramática, oratoria, literatura y filosofía. El dominio de estas materias le abrió las puertas de las academias y de los círculos filosóficos y políticos de Cartago, y en poco tiempo ya era el centro de atracción de la ciudad. Así las cosas, su creciente popularidad y las amistades dudosas lo indujeron a la rumba, el licor, las mujeres, el juego, y buscando respuestas al sentido de su existencia, se fue de tumbo en tumbo por entre las escuelas filosóficas imperantes, hasta que en el 384 viajó a Italia y en Milán, en donde obtuvo una plaza de profesor de oratoria y retórica, encontró en San Ambrosio la luz al final del túnel. Una vez bautizado el 24 de abril del año 387, retornó a África con su estoica madre Santa Mónica, quien se había gastado la vida pidiéndole a Dios su conversión y después de obtenerla, murió feliz en el camino. Al regresar a su tierra natal, Tagaste, después de vender sus propiedades y repartir el dinero entre los pobres, San Agustín se retiró al campo con sus amigos más cercanos y con ellos se dedicó a la oración, la meditación, el ayuno y el silencio. Pero a pesar de buscar fundamentalmente el anonimato, su fama de santidad trascendió los muros de su pequeño monasterio. Y en el 391, mientras oraba en el templo de Hipona, donde había acudido por llamado expreso del obispo Valerio, una multitud ingresó al templo y pidió a gritos su ordenación sacerdotal, tras la cual el prelado lo envió a predicar y su fogosa oratoria se convirtió en el más temido látigo de las herejías que estaban en boga: el donatismo, el pelagianismo, el maniqueísmo, pero también en el más refrescante bálsamo del amor de Dios para los creyentes. Por eso, al morir el anciano obispo Valerio, San Agustín fue elegido obispo de Hipona en el 395. Y durante los siguientes 35 años, desde ese pequeño pueblo africano, iluminó toda la cristiandad y se convirtió en el pensador más grande de toda la historia de la Iglesia, como lo atestigua su colosal producción. Más de 1000 publicaciones subdivididas en escritos filosóficos, apologéticos, doctrinales, morales, monásticos, exegéticos, innumerables ensayos contra los herejes, además de más de 6000 homilías, de las que apenas sobreviven 600, y sus dos obras principales, Confesiones, que consta de 13 tomos, y La ciudad de Dios, que comprende 22 volúmenes,
son dos de los libros más leídos de la historia. Y cuando contaba 76 años, su cabeza continuaba igual de lúcida, pero su cuerpo ya no daba más y murió con la pluma en la mano el 28 de agosto del año 430. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Agustín que despeje nuestras dudas sobre el amor de Dios.